Lo primero que tenemos que hacer es calcular las distancias entre el emisor, el receptor, el techo y el telón, usando estas tres fórmulas de acá abajo y además conociendo los valores de distancia horizontal entre el emisor y el receptor, el emisor y el telón, y además la distancia vertical entre el emisor y el techo. Así vamos a conocer la acústica de la sala. En la generación del sonido tenemos que el aire pasa desde los pulmones hacia la tráquea y la laringe. Al momento de pasar por las cuerdas vocales, que son membranas que moldean y regulan el sonido, se van a producir unas vibraciones que generan la voz humana. Esta está compuesta de distintos modos o armónicos, los cuales son múltiplos del armónico fundamental. Con esta fórmula vamos a conocer la frecuencia de cada uno de los armónicos y así la velocidad angular y por último la velocidad de las moléculas en las cuerdas vocales. En la emisión del sonido se genera porque cada uno de estos armónicos tiene distinta presión y la vamos a calcular usando esta fórmula. Después vamos a obtener la intensidad de cada uno de los armónicos y con eso la suma de las tres intensidades sonoras o la intensidad sonora total. Con la intensidad sonora también podemos calcular la potencia sonora y así la potencia sonora total. Con la presión de referencia vamos a tener la intensidad de referencia. Con esta fórmula vamos a poder calcular la intensidad vía techo y vía telón y así poder calcular también el nivel del ruido en función de la intensidad sonora. En la propagación del sonido tenemos que este se propaga directamente a través del techo y a través del telón, lo que nos lleva a que hay un retraso. El cálculo del retraso se calcula con esta fórmula. Si nos da que es mayor a 0,07 se va a producir eco. Como en mi caso me dio 0,02, no hay eco. Como tenemos la intensidad en función del techo y del telón, podemos sacar la intensidad sonora total y como ya dijimos anteriormente, el nivel del ruido en función de la intensidad sonora. Si vemos estos decibeles en función de la intensidad sonora, nos van a dar valores muy pequeños, por lo que nuestro emisor va a tener que usar amplificación para poder ser escuchado. Por último, el escuchar se debe a que el aire golpea el tímpano, que va a producir vibraciones que van a llegar hacia el yunque donde son amplificadas y que las va a trasladar hasta la cóclea. De la cóclea estos se van a llegar como información hacia el cerebro. Para calcular esto tenemos que tomar en cuenta la impedancia del medio, la impedancia específica y el mecanismo de amplificación de nuestro oído.